Estimados asistentes, sean cordialmente bienvenidos a esta presentación que ha sido preparada para el 23º Congreso Venezolano de Catálisis, cuyo título es Deshidratación de glicerol sobre un catalizador cobre-zirconia, efecto de la masa de catalizador. Esta investigación ha sido desarrollada en el Laboratorio de Catálisis del Departamento de Físico-Química de la Universidad de Concepción, en Chile, junto a la colaboración de 2 centros de investigación en Venezuela y España. Esta presentación está dividida en 4 secciones, una parte introductoria donde se bosquejará el estado del arte de esta investigación. Posteriormente se mostrarán los procedimientos llevados a cabo para la parte metodológica. Luego se indicarán los resultados, que a su vez están subdivididos por la caracterización del catalizador y la parte de las pruebas catalíticas, y finalmente las conclusiones de este trabajo. Para comenzar, es importante mencionar que en la actualidad es evidente el uso de los recursos fósiles para la generación de diversos productos comerciales. Sin embargo, el consumo de estos será total en los próximos años, y lo que es más preocupante aún es la degradación ambiental que estos ocasionan. Es por ello que diversas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, se encuentran promoviendo el desarrollo de alternativas más ecológicas y sustentables. Una de estas alternativas es el uso de la biomasa. Un ejemplo característico que podemos ver está representado en el esquema de la figura 1, donde en la producción de biodiesel se forma un subproducto, el glicerol, en una proporción de 10%. La producción de glicerol en la actualidad excede las demandas del mercado, lo cual hace que este sea considerado como un desecho. En espacios sustentables como las biorefinerías, el glicerol puede ser utilizado para la formación de diversos compuestos de mayor valor agregado, tales como carbonato de glicerol, hidroxiacetona, ácido láctico, ácido acrílico, 1,2-propanodiol, epicloridrina o alcohol alílico. En este trabajo nos enfocaremos en la hidroxiacetona, la cual es un intermediario en la síntesis orgánica que es empleado en las industrias de alimentos, textil y cosmética. La hidroxiacetona puede ser obtenida a partir del glicerol mediante una deshidratación catalítica, usualmente llevada a cabo a temperaturas superiores a 500 Kelvin, y se utilizan como fases activas paladio, rodio, níquel, cobalto o cobre. El cobre es un excelente candidato como fase activa debido a que tiene un bajo costo si lo comparamos con los metales nobles, y además que posee una capacidad para romper preferiblemente el enlace primario carbono-oxígeno de los alcoholes si lo comparamos con especies como níquel o cobalto. El cobre particularmente se encuentra disperso en una matriz que puede ser un heteropoliácido, una zeolita o un óxido. El óxido de zirconio ofrece excelentes características con el cobre, como una fuerte interacción y una buena capacidad para poder dispersar la fase activa, una alta estabilidad térmica y una capacidad que inhibe la sinterización de las especies soportadas en presencia de agua y de altas temperaturas. Esta última característica es súper importante debido a que la deshidratación de glicerol se lleva a cabo en un medio acuoso. En este trabajo se evaluará un catalizador cobre-zirconio preparado por impregnación, y se tomará en consideración la variación de la masa del catalizador en los ensayos catalíticos para la deshidratación de glicerol en hidroxiacetona. Para llevar a cabo esto, se procede de la siguiente forma metodológicamente. Primeramente, se prepara el catalizador usando impregnación excipiente a una zirconia comercial, usando un 5% en masa de cobre. El precursor metálico es una solución acuosa de nitrato de cobre. La muestra impregnada se mantiene bajo campana a temperatura ambiente durante 4 horas y luego se seca a 120 grados Celsius durante 24 horas. Finalmente se calcina en una mufla a 400 grados Celsius por 4 horas. Se obtiene un catalizador de cobre-zirconia, el cual se procede a caracterizar por diversas técnicas de caracterización, como fisisorción de nitrógeno, difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, quimisorción de N2O, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, temperatura programada de reducción y temperatura programada de desorción de amoníaco. Por otra parte, para realizar las pruebas catalíticas se hace necesario activar los catalizadores previo a la reacción. Esto se lleva a cabo mediante una reducción en un reactor de cuarzo con flujo de hidrógeno, 50 ml por minuto,
hasta 400 grados Celsius durante un tiempo de 4 horas. Para llevar a cabo la deshidratación de glicerol, se prepara una solución de glicerol al 80%, masa, 60 gramos, y luego se adicionan distintas masas del catalizador cobre-circonia previamente reducido, 50, 200, 250, 300 y 400 miligramos. Se utiliza una atmósfera inerte de nitrógeno que purga el reactor, se sella y se lleva a una temperatura de 220 grados Celsius, se deja llevar a presión autógena y luego se regula a una presión de 20 bar con el nitrógeno. La agitación se ajusta a 800 revoluciones por minuto y el tiempo de la reacción evaluada es de 4 horas, donde se toman muestras a distintos intervalos. Estas muestras son evaluadas en un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer modelo XL Autosystem para los productos de reacción, y para seguir la conversión del glicerol se utilizó un cromatógrafo HPLC GL9100. Para dar inicio a los resultados asociados con la caracterización del catalizador, observamos de la tabla 1 que el área específica y el volumen de poro del catalizador disminuye en relación con la circonia debido a la introducción de cobre, lo cual indica un bloqueo parcial de los poros. Adicionalmente, se evidencia un aumento de acidez en el catalizador cobre-circonia debido a la contribución de sitios ácidos por parte del cobre incorporado en el soporte. También los resultados de titulación del cobre metálico con N2O indican una dispersión de 38% en el catalizador cobre-circonia. Por otra parte, en la figura 3 se muestran los patrones de difracción de la circonia y del catalizador cobre-circonia en forma calcinada y reducida. La difracción de rayos X muestra picos característicos que indican que la circonia se encuentra como fase tetragonal, tanto en el soporte como en los materiales con cobre reducidos y calcinados. La ausencia de picos debido a especies de cobre viene a constatar la alta dispersión del cobre tanto en el catalizador calcinado como en el reducido. Por otra parte, la microscopía electrónica viene a corroborar la distribución uniforme y la elevada dispersión del cobre, tal como se muestra en la figura 4. Por otro lado, en la figura 5 observamos el perfil TPR de hidrógeno del catalizador cobre-circonia y de un estándar de óxido de cobre. Observamos que el catalizador cobre-circonia presenta un pico de reducción a 157 grados con un hombro a menor temperatura de 144 grados Celsius. Este par de temperaturas están asociados a un par de eventos relacionados con la reducción de cobre 2+ a cobre+ y de cobre+ a cobre 0. Como esta señal de la reducción del catalizador cobre-circonia aparece a menor temperatura, viene a sugerir que la presencia de especies de cobre se encuentran finamente dispersas de manera homogénea en el soporte si nosotros lo comparamos con el patrón del estándar de óxido de cobre, cuya temperatura de reducción se da a 287 grados, tal como se muestra en la figura 5. Por otra parte, la figura 6 muestra el espectro XPS del orbital cobre 2p, donde podemos observar dos picos simétricos, en este caso del orbital 2p3 medio y 2p 1 medio, con binding energies de 932.5 electronvoltios y 952 electronvoltios respectivamente. En este caso, no hay la presencia del pico satélite característico para especies cobre 2+ a 942 electronvoltios, lo cual nos indica de que el catalizador fue satisfactoriamente reducido en las condiciones dadas. Y además, como es difícil la diferenciación de las especies cobre+ y cobre 0 por los valores del binding energy, en este caso de esta región particular del orbital cobre 2p, utilizamos el parámetro modificado de Auger, donde obtuvimos un valor de 1850,9, que es bastante similar al valor de 1851 electronvoltios que es reportado en la literatura y que indica la presencia de cobre metálico en la superficie del catalizador reducido. Por otra parte, para dar inicio a los resultados de las pruebas catalíticas, vemos que en la figura 7 se observan las curvas de conversión del glicerol en función de la masa del catalizador.
En este caso, se encuentra un máximo de conversión cuando se usa una masa de 250 miligramos de catalizador. Por su parte, en la figura 8, utilizando los datos de los primeros 90 minutos de reacción, se ajustaron para generar una cinética de primer orden y observamos una muy buena correlación, donde nuevamente observamos los valores de las pendientes mayores para el ensayo con 250 miligramos. En la tabla 3 observamos determinados parámetros cinéticos que fueron hallados, como la rapidez inicial y la constante cinética de primer orden, donde se resalta nuevamente que los mayores valores fueron obtenidos para el ensayo con masa de catalizador de 250 miligramos. En la figura 9 se observa la distribución de productos a 90 minutos con diferentes masas del catalizador cobre-circonio. Observamos dos principales productos como el acetol y el 1,2-propanodiol. El acetol en un intervalo de rango de selectividad que va de 75 a 80% y el 1,2-propanodiol que va de 6 a 8%. Otros productos como pirualdehído, acetona, 1,4-dioxano, 2-propanol, 1-propanol, propionaldehído, ácido propiónico también fueron identificados, pero en proporciones inferiores. Y además hay otro conjunto de compuestos que no han sido identificados y que se agruparon como otros. Considerando estos resultados, procedimos a determinar el rendimiento tanto del acetol como del 1,2-propanodiol a 90 minutos de reacción, y donde resaltamos que a 250 miligramos obtuvimos el mayor rendimiento hacia la formación de acetol y alto rendimiento del 1,2-propanodiol si comparamos con los demás ensayos de diferentes masas. Considerando las datas del acetol y del 1,2-propanodiol en su formación, planteamos lo que vemos en la figura 10, donde la ruta de deshidratación del glicerol genera el acetol y a partir del acetol es formado el 1,2-propanodiol. Este 1,2-propanodiol es un compuesto de alto interés en la industria y que está siendo formado bajo las condiciones experimentales que se presentan en esta investigación en ausencia de hidrógeno externo. Para culminar, presentamos las principales conclusiones. En lo que respecta a la caracterización del catalizador, podemos decir que los resultados de caracterización muestran que el cobre está finamente disperso sobre la circonia y además que la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X indica que el cobre se encuentra en estado metálico en la superficie del catalizador. Por otro lado, con respecto a las pruebas catalíticas, podemos concluir que la carga de catalizador cobre-circonia afecta la conversión y la rapidez inicial de la deshidratación de glicerol. También que los ensayos indican una masa óptima de catalizador de 250 miligramos en la condición experimental evaluada. Y por último, que el acetol y el 1,2-propanodiol fueron los principales productos obtenidos en esta condición experimental. Para finalizar, me gustaría agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, del Estado chileno, por su programa de beca de doctorado nacional y al proyecto FONDESIC número 1180-243. De igual forma, expresar mis agradecimientos a la Universidad de Concepción y a los programas de internacionalización UCO 1866 y becas posgrado UDET. Sin más que acotar por los momentos, muchas gracias por su atención.